La mayoría de los pacientes llegan con signos y síntomas un poco confusos, inespecíficos en la urgencia, en los servicios de urgencia, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un alto índice de sospecha, principalmente cuando hay alguna presencia del compromiso del nivel de conciencia o alguna historia confusa que alega algún familiar o algún signo poco específico o que pueda estar enmascarado por otra condición. Esto es importante en la hora de poder pensar en que estamos frente a un paciente intoxicado. El conjunto de signos y síntomas que nos hacen sospechar que estamos frente a esto se conoce como toxíndromes. Perdón. Entonces el toxíndrome es el diagnóstico ya haciendo por la exploración física en el intoxicado. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Primero definir y ver para qué nos sirve. Recordar que existen algunas limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Conocer estos toxíndromes. El interrogatorio eh, tenemos que ir dirigido hacia una sospecha de intoxicación. Entonces, dirigido en un intoxicado va a ser qué ha tomado, cuánto ha tomado, cuándo lo ha tomado, dónde estaba, cómo sucedió, fue voluntario, es la primera vez que sucede, se han realizado o ha practicado alguna actuación tras esta ingesta, hay otra persona, hay otro afectado en su entorno. Entonces son preguntas que vamos a ir enfocando a la hora de hacer la anamnesis. Hay que tener en cuenta que esta anamnesis no siempre es fiable. Así que hay un 40% de las anamnesis que no aportan una información relevante o pueden llegar inclusive a confundir al médico que lo está realizando. Estamos hablando de medicina de urgencia, ¿verdad? Entonces hay una situación clínica. Tenemos, por ejemplo, una disminución del nivel de conciencia, un estado de shock, un estado de agitación. Puede haber temor a represalias. Entonces hay, en el caso de consumo de drogas ilícitas, en algunas profesiones, en algunos temas legales, puede haber motivos suicidas, consumo de drogas de tipo recreativos, sospecha de sumisión química en los niños pequeños, en pacientes dependientes que son sometidos a cuidadores que quieren descansar, catástrofes tóxicas ambientales. Entonces tenemos distintas áreas donde podemos ver un paciente intoxicado, ¿verdad? Entonces, en la urgencia tenemos el proceso asistencial al intoxicado. En primer lugar, nos llega el paciente intoxicado y hacemos la anamnesis. La anamnesis no siempre nos es útil porque en un 40% de los casos mismo que no tiene ninguna validez. El examen físico, la exploración nos puede ayudar bastante. También tiene sus limitaciones, pero puede ayudar. Y hay un problema también con las pruebas complementarias, ¿verdad? Uno que a veces no están disponibles y a veces tampoco son exactas. O sea, tenemos una cuestión de que puede ser de escasa disponibilidad o de que pueden ser inexactas. Hagamos entonces una sistemática de exploración. Siempre que pensemos en un paciente intoxicado. En primer lugar, mover sus constantes vitales. Luego su nivel de conciencia, su estado mental, el estado de la piel, las pupilas, los reflejos osteotendinosos y la presencia o no de globo vesical. ¿Sí? Esto anoten, quiten foto, etcétera, porque esta es una sistemática de estudio que vamos a hacer. ¿Sí? Recuerden la diapositiva número 9 que vamos a ver ante una sospecha de paciente intoxicado. Dijimos que tenemos que hacer, en primer lugar, la anamnesis, luego la exploración física
y las pruebas complementarias. Eso es dentro de lo que es un proceso asistencial habitual en urgencia. ¿Qué tenemos en el intoxicado? Que la anamnesis no siempre nos ayuda y las pruebas complementarias o no están disponibles o no son específicas. Entonces, ¿qué es lo que más nos va a ayudar? Es la exploración, el examen físico que vamos a hacer. Aunque tenga limitaciones, es lo que más nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces, en ese examen físico, en esa exploración, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Es las constantes vitales. Luego, el nivel de conciencia, el estado mental, el estado de la piel, las pupilas, los reflejos osteotendinosos y la presencia o no de globo vesical. ¿Ok? Comenzando con esta sistemática de exploración. Entonces, en primer lugar, hacemos su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su nivel de saturación de oxígeno, examen de glucosa, su temperatura, su frecuencia respiratoria. En la presión arterial vamos a ver si está normal, si hay hipertensión, si hay hipotensión. Nivel de conciencia nos habla de coma, Tatieli, y el estado mental de confusión. Está confuso, si está consciente. Eh, la frecuencia cardíaca, si hay, está normal, si está taquicárdico, si está bradicárdico. La temperatura, si es normal, hipertermia, hipotermia. Lo mismo con la frecuencia respiratoria, el nivel de saturación de oxígeno y el nivel de glicemia en sangre. Entonces, en primer lugar, constantes vitales. Luego vemos su nivel de conciencia, si está alerta, si responde, si está vigil, porque no tenemos que pensar que siempre van a venir en estado de inconsciencia o coma, ¿verdad? Entonces, nivel de conciencia puede estar alerta, vigil, no responde. No responde a una orden verbal, o sea, está ligeramente inconsciente, pero sí responde al dolor. Y luego ya no responde al dolor. Entonces vemos, estado de conciencia responde a órdenes verbales, no responde a dolor y ahí hacemos la escala de Glasgow para saber si está en coma o no, ¿verdad? En cuanto al estado mental, lo mismo, puede verse el paciente muy tranquilo, contarnos todo lo que hizo, todo lo que pasó hasta llegar a la urgencia, puede estar totalmente sedado, puede estar ansioso, inquieto, agitado, agresivo, confuso. Luego vemos el estado de la piel. Piel puede estar con una buena coloración, normal, normo hidratada. O puede estar caliente, seca, puede estar sudorosa. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vamos a ir anotando nuestra sistemática de estudio, ¿verdad? Luego hacemos la exploración de las pupilas. En las pupilas, ¿qué vemos? Vemos el tamaño, si hay miosis, si hay midriasis o si está normal. Y comparamos entre
Hola, ¿me escuchan? Ay, gracias. Creo que la tecnología no está a mi favor este mes. Mi computador tuvo una muerte súbita, tuvo que buscar otra. Disculpe, voy a tratar de continuar. Bueno, entonces siguiendo con la clase, vamos siguiendo con la sistemática de exploración del paciente intoxicado, vamos a hacer el examen de la pupila. Este es un signo que es muy fácil de objetivar, porque es difícil o imposible que un paciente te simule una anisocoria. Entonces es una parte muy importante de nuestro examen físico. Voy a ampliar acá la imagen. ¿Qué vamos a mirar? Si las pupilas son normales, en tamaño y en forma. Si hay presencia de miosis, si hay midriasis, si hay anisocoria o anisodiscoria. Entonces eso es lo que vamos a buscar a la hora de examinar las pupilas. Luego hacemos la búsqueda de los reflejos osteotendinosos. Esto puede estar presente, puede estar ausente, no habla de una hipotonía, o pueden estar exagerados, exaltados, un clonus. Y por último vemos el globo vesical. El globo o puede estar presente o lo normal es que esté ausente. Entonces, esta exploración sistemática nos permite en algunos casos detectar un conjunto de signos y síntomas que nos va a orientar hacia una intoxicación concreta, ¿verdad? Como una causa de su situación clínica. Entonces, ese conjunto de signos y síntomas es lo que conocemos como toxindromes. En algunas combinaciones comunes de manifestaciones que hemos denominado toxindromes pueden darnos una pista de cuál es el fármaco que está o la droga que está involucrada. Y son estos toxindromes lo que todo médico, principalmente de urgencia, debe conocer. ¿Qué tiene ventajas? No se necesita ninguna tecnología excepcional. O sea, es objetivable porque es difícilmente de simular, ¿verdad? No podemos simular una hipotensión, una miosis, midriasis, lo que sea. Entonces, y también es aplicable en cualquier nivel de atención, desde el nivel primario, ¿verdad? Nos ayuda a confirmar la credibilidad de la anamnesis que realizamos. Entonces, si la anamnesis no concuerda con nuestra exploración física, entonces nos ayuda a confirmar si es o no es creíble esa anamnesis. También tiene unos problemas, por ejemplo, unas limitaciones. Podemos encontrar un conjunto inespecífico porque puede un mismo toxindrome aparecer en diferentes causas o distintas gravedades. Por ejemplo, la sedación se ve en el abuso de alcohol, en el abuso del ácido gamma hidroxibutírico, de las benzodiazepinas. O un mismo tóxico puede dar más de un toxindrome, como la cocaína. Puede ser simpático mimético o serotoninérgico. Otra alimentación es que en las intoxicaciones graves pueden presentarse sin toxindromes. Entonces, en algunas intoxicaciones muy graves ya no existe ningún síntoma inicial, lo cual puede hacer que no valoremos como se merece, ¿verdad? Como por ejemplo en las intoxicaciones graves por paracetamol. También otra limitación es que pueden haber intoxicaciones múltiples debido a múltiples tóxicos. Entonces, hay varias intoxicaciones atendidas en las que se han empleado consumo de más de un tóxico en el episodio. Y en algunas ocasiones estos tóxicos son antagónicos
o son toxidromes distintos. Entonces dificulta su valoración. Existen toxidromes que son las formas de presentación más habitual de los intoxicados. Estos signos así específicos de ciertas intoxicaciones nos hacen sospechar que estamos frente a esa intoxicación y por lo tanto nos ayuda a orientar el tratamiento precoz y oportuno para poder mejorar el estado de ese paciente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos una persona, un intoxicado que acude con hipotensión, una frecuencia cardíaca, una bradicardia, una frecuencia respiratoria baja, en estado de coma y con una miosis muy llamativa. Entonces, eso ya nos orienta a pensar que estamos frente al consumo de un opioide. O, por ejemplo, viene con midriasis, está confuso, está delirante, o viene con una midriasis, tiene una piel caliente o seca y un globo vesical muy importante. Entonces, estamos frente a un toxidrome anticolinérgico. ¿Me entienden? Vamos viendo cada uno de estos entonces. Entonces, estas características propias, ¿sí?, de cada toxidrome es lo que nos hace sospechar frente a cuál intoxicación estamos, para así poder instaurar el tratamiento a esto. Bueno, entonces, por ejemplo, frente a sedantes, frente a una intoxicación por abuso de benzodiazepinas, alcohol, ácido gamma hidroxibutírico, etcétera, tenemos un paciente que tiene una alteración mental, puede estar en coma, ¿verdad? También viene porque vemos que tiene hipotensión, frecuencia cardíaca, o sea, bradicardia, frecuencia respiratoria disminuida. No hay otras alteraciones que nos llamen la atención, pero sí tenemos coma, ¿verdad? ¿Cuál es el principal riesgo que tenemos acá? El de la broncoaspiración, por su estado mental, ¿verdad? En estos casos, ¿verdad? Tenemos entonces que tratar de identificar cuál fue el responsable para poder intentar revertir, por ejemplo, con un flumacenil como antídoto, o hacerle su intubación orotraqueal si así amerita. ¿Qué criterios vamos a tener para usar el flumacenil? Entonces, uno, que tenemos que estar frente a un paciente con coma que no nos responde a la hora de hacer nuestro examen de Glasgow. Vemos si hay un criterio de gravedad asociada, si hay, por ejemplo, una saturación baja o hay una insuficiencia respiratoria, una hipotensión o una bradicardia. Y hay garantía que no hubo una coingesta de anticonvulsivante o una epilepsia previa. De todo paciente que encontramos en coma, así sin tener un antecedente de otro, podemos aplicar flumacenil siempre y cuando sospechamos que sea un abuso de sedantes como antídoto. Como les dije, hoy no quiero hablar mucho de tratamiento porque vamos a hablar de cada uno, ¿sí?, en general. Ante sospecha de consumo opioide, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Uno, la alteración del estado mental, ¿verdad? Presencia de coma, la depresión respiratoria. Acá tenemos miosis muy pronunciadas. Tenemos que hacer, es nuestro principal riesgo de insuficiencia respiratoria, entonces medir todos estos parámetros y pensar en quiénes podían ser los responsables. Tenemos la heroína, la morfina, el fentanilo, la metadona, la codeína, el tramadol como posibles involucrados. Entonces, en la sobredosis de opiáceos se puede usar o se puede administrar la naloxona, ¿sí?, como un antídoto.
Este enseguida muestra beneficios sobre su nivel de conciencia y su función respiratoria. Entonces, si está bien indicado, van a ver enseguida efectos. Es naloxona para todo, es un periódico acá, ¿verdad? Esa diferencia entre la vida y la muerte tiene un nombre y se conoce como naloxona. Este es un antagonista de los opiáceos que en 1 o 2 minutos revierte sus efectos y devuelve la respiración a la víctima de una sobredosis. Esto puede ser administrado por inyecciones o bien por un spray nasal, que es muy útil cuando ahí la situación es muy complicada, por ejemplo, para localizar la vena o si se encuentra muy agitada la persona. Entonces, esto se ha convertido en muchas partes de Estados Unidos como una primera línea de defensa de la guerra desatada por una epidemia, ¿verdad? Y como un auténtico salvavidas. ¿Me están siguiendo? Gracias. Bueno, en los simpáticos miméticos, acá tenemos responsables, por ejemplo, la cocaína, los anfetamínicos, la cafeína, el salbutamol, la teofilina. Entonces, acá nuestro principal riesgo es que el paciente generalmente se va a encontrar agitado, inquieto, y todo va a estar aumentado. Hipertensión, frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, la temperatura está aumentada y hay midriasis. Midriasis, ¿sí? La piel está caliente, puede haber globo vesical. Entonces, si hay dificultad para controlar al paciente, podemos utilizar una benzodiazepina. No es un antídoto, ¿sí? Es como parte del tratamiento. Este es muy frecuente. Cuidado, chicos, con el consumo, por ejemplo, de los Red Bulls similares, por la cantidad de cafeína que tienen. Entonces, es fácil de llegar a una intoxicación. Ya en los serotoninérgicos, acá los fármacos que pueden estar involucrados están los inhibidores de la recaptación de la serotonina, un antihistamínico, la cocaína, el litio, el valproato. Se presenta por lo general como agitado o con delirio, presión aumentada, frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, temperatura aumentada y la piel, lo que llama la atención acá, que la piel eh, está roja, caliente, sudorosa. Los reflejos están muy aumentados y no hay globo vesical. Entonces, en el serotoninérgico tenemos un exceso de serotonina. Vamos a recordar que la serotonina nos ayudaba para dormir bien, para tener un buen humor, la hora alimentar, el placer, el deseo sexual, ¿verdad? Entonces, cuando está muy aumentado, una intoxicación, va a haber todo exagerado. Agitación, delirio, piel roja, caliente, sudorosa, hiperreflexia, midriasis. También tenemos que tener en cuenta que puede presentarse la persona por una abstinencia. Entonces, cuando no hay consumo de alcohol, benzodiazepina, heroína, etcétera, pueden acudir a urgencia con un síndrome de abstinencia. Generalmente acá tenemos alucinaciones, temblor, midriasis, la piel se encuentra sudorosa, el paciente se encuentra agitado y sudoroso, ¿sí? Y, por ejemplo, no tenemos globo vesical, los reflejos pueden estar normal o ligeramente aumentados y los otros síntomas, los otros signos, perdón, pueden estar normal o ligeramente aumentados. Entonces, ¿qué nos llama la atención? Esas alucinaciones con los temblores y esa piel sudorosa con midriasis. Los anticolinérgicos, ellos bloquean los efectos de la acetilcolina en el sistema nervioso periférico central, ¿verdad? Entonces,
En la intoxicación, los responsables pueden ser los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, el hipratrópico, algunos antiparkinsonianos que nos van a llamar la atención. Entonces, en cuanto al estado mental, acuden con delirio, confusión o en coma. Signos vitales. La presión arterial puede estar aumentada, puede haber arritmias, la frecuencia respiratoria puede estar aumentada, la temperatura está aumentada, las pupilas pueden estar en midriasis o el paciente puede referir que no ve. La piel está roja, caliente, pero seca. Y hay presencia de globo vesical, porque los anticolinérgicos también disminuyen la contracción del músculo detrusor de la vejiga. Entonces hay un globo vesical muy prominente. Entonces el paciente está loco como una cabra, rojo como una remolacha, ciego como un murciélago, caliente como una liebre y seco como un hueso. Eso es lo que vemos cuando tenemos un paciente intoxicado. Nos toca a nosotros construir su toxindrome. Otros exámenes auxiliares que nos pueden ayudar, el electrocardiograma, por ejemplo. El electrocardiograma podemos ver las bradicardias, las alteraciones en el QRS, las arritmias. La onda R en ABR, si es mayor a 3 milímetros, entonces es un predictor de que estamos frente a una arritmia o frente a convulsiones. En el toxidrome por alucinógenos, entonces tenemos con cannabis, cocaína, LSD, mescalina, los alcaloides naturales, las setas, tenemos delirio, pánico, las pupilas están en midriasis. Entonces acá los parámetros vitales están o normales o aumentados. No hay así tan, o sea, una característica tan importante que nos va a llamar la atención, ¿verdad? Pero esta presencia de delirio, de pánico nos va a hacer la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar sintomáticamente. Hay que contener al paciente con una benzodiazepina. En el colinérgico, bueno, los colinérgicos estimulan los receptores colinérgicos, muscarínico, nicotínico, ¿verdad? Entonces tenemos el estado mental, está deprimido, la frecuencia cardíaca está disminuida, la presión arterial está disminuida, la frecuencia respiratoria está normal, la temperatura está disminuida. Entonces el paciente está deprimido. A nivel de las pupilas hay miosis. Si hay, la saturación está en descenso, la piel está sudorosa, no hay globo vesical. Entonces, como todo está deprimido, el riesgo acá es que haya secreción bronquial, ¿verdad? Una asfixia. Entonces hay que hacer control de todos estos parámetros, intubarse, hay que intubar y pueden usarse antídotos. Acá tenemos atropina y algunas enzimas como antídotos. ¿Quiénes producen síndrome colinérgico? Los herbicidas, los carbamatos, la pilocarpina, alguna seta o alguna arma química. Entonces, ese diagnóstico diferencial. Si estoy frente a un sedante, puedo usar flumacenil. Si estoy frente a un opioide, puedo usar naloxona. Si estoy frente a un síndrome serotoninérgico, que me va a caracterizar, dijimos, la piel húmeda, sudorosa, la hiperreflexia, el clonus, puedo usar una benzodiazepina o una ciproctadina. O si estoy frente a uno anticolinérgico, que tengo piel seca, caliente, roja, globo vesical, una benzodiazepina y una fisiotrimina.
Recordar que esto tiene sus limitaciones, pero de ahí su importancia de poder construir mi toxíndrome. Entonces, no es un toxíndrome, pero la clínica ya puede ser diagnóstica. A ver, ¿cuál es la diapositiva? Entonces, frente a un paciente vamos a hacer una sistemática de estudio. En primer lugar, vamos a valorar sus signos vitales, su estado vital, las pupilas, la saturación, la piel, los reflejos osteotendinosos y la presencia o no de globo vesical. ¿Para qué? Para construir un toxíndrome. Existen características que nos orientan. Por ejemplo, si tenemos una miosis muy importante asociada a un coma y a depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, puedo pensar en un opioide. Esto tiene antídoto. Se puede instaurar el tratamiento y salvar su vida. ¿Me entienden? Entonces quiero que de la tablita me graben los puntos claves, ¿sí? Voy a leer sus preguntas.